Bueno, hermanos, vamos a orar para encomendar la enseñanza de la palabra de Dios en esta mañana. Acompáñenme, por favor. Señor y Padre, invocamos tu santo nombre y suplicamos seas tú disponiendo nuestra mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Guíame por la luz de tu palabra y el entendimiento y la iluminación de tu Santo Espíritu para poder hablar lo que es justo, recto y conforme a tu palabra a tu pueblo. No mires mis pecados, Señor. Mira la obra de tu Hijo en mí. No mires los pecados de mis hermanos. Mira la obra de tu Hijo en ellos. Y edifícanos, por favor, Señor, y quita toda distracción y dispón todos nuestros 5 sentidos para recibir el mensaje. En el nombre de Cristo te lo pido con acción de gracias. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer los versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios, Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. En nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, estamos estudiando este capítulo 3, donde encontramos los requisitos para todos aquellos varones que anhelan obispado, que anhelan servir como ministros en la obra del Señor, que desean en su corazón ser pastores. El estudio pasado les dije que estos requisitos para el pastorado mencionados en el pasaje pueden dividirse en 4 áreas o categorías. En primer lugar, el pastor debe ser irreprensible en su vida y carácter personal, versículos 2 y 3. En segundo lugar, el pastor debe ser irreprensible en su vida familiar, versículos 4 al 5. En tercer lugar, el pastor debe ser irreprensible en su madurez cristiana, versículo 6. Y en cuarto lugar, el pastor debe ser irreprensible en su testimonio con los de afuera, es decir, con los inconversos, versículo 7. El domingo pasado vimos la primera categoría. El pastor debe ser irreprensible en su vida y carácter personal. Vimos los primeros 2 versículos de este capítulo 3 de Primera de Timoteo. Basados en los versículos 2 consideramos 13 características de la vida y carácter personal del pastor. Vimos que el que anhela obispado debe ser, versículos 2 y 3, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Amén. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. El día de hoy consideraremos las 3 siguientes áreas, si nos alcanza el tiempo, aclaro, las 3 siguientes áreas para los requisitos de aquel
que anhela el pastorado. Es decir, vamos a considerar en primer lugar, el pastor debe ser irreprensible en su vida familiar, debe ser irreprensible en su madurez cristiana y debe ser irreprensible en su testimonio con los de afuera. Veamos entonces la segunda de las 4. El pastor debe ser irreprensible en su vida familiar. Versículos 4 al 5. Dice así la palabra de Dios: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Como podemos ver, lo primero que dice el versículo 4 es que el pastor debe ser un buen administrador de su casa, o, en otras palabras, de su familia. El texto dice claramente y sin ambigüedades que gobierne bien su casa, que administre bien su casa, que gobierne bien su familia. Eso dice sin ambigüedades. Luego el pasaje dice claramente en qué área debe gobernar bien su casa. Aquí específicamente el pasaje hace referencia, y es en el rol de su vida como padre y autoridad sobre sus hijos. Es sobre ese aspecto que hace mención el pasaje, en su rol como padre y autoridad sobre sus hijos. Dice el versículo 4 que debe tener hijos, ¿qué? En sujeción, hijos en sujeción con toda honestidad. Esto indica dos cosas básicamente. Cuando dice que debe tener sus hijos en sujeción con toda honestidad, significa dos cosas básicamente. Indica que el pastor como padre debe tener autoridad sobre sus hijos. Esto indica que les enseña la palabra de Dios, los disciplina, los instruye y los corrige con amor. En consecuencia, sus hijos le obedecen, lo aman y lo respetan. Un padre debe hacer que sus hijos le obedezcan, lo amen y lo respeten. Esto no es solamente para el pastor padre, sino para todo padre de familia. Hay una tendencia a creer que estos requisitos son solo para los pastores. Pero no, hermanos, esto también se extiende a todos los padres. Hoy es el Día del Padre, ¿no? Así que el padre debe gobernar bien su casa. Debe hacer que sus hijos le obedezcan, lo amen y lo respeten. Hay padres que logran que sus hijos le obedezcan, pero no logran que sus hijos le respeten, ni que lo amen. Los hijos a veces obedecen a regañadientes porque el papá les impone las cosas, pero no aman a su padre, ni respetan a su padre realmente. Por dentro alegan, por dentro vituperan y vociferan contra el padre. Tal vez el padre está fallando en algo en su educación y en su formación con sus hijos. Y eso es muy importante entenderlo. Así que el verso 4 nos dice que el pastor padre, porque el pastor en lo posible debe ser casado y tener esposa e hijos. Eso no indica que una persona casada que no pueda tener hijos no pueda pastorear. No estoy diciendo eso. Entonces debe tener sus hijos en sujeción con toda honestidad, y esto indica básicamente dos cosas, y ya les dije la primera, que el pastor como padre debe tener autoridad sobre sus hijos, les enseña la palabra de Dios, los disciplina, los instruye y los corrige con amor. En consecuencia, sus hijos lo obedecen, lo aman y lo respetan. Y en segundo lugar, cuando dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, quiere decir
que debido al buen ejemplo, a la buena enseñanza bíblica y disciplina amorosa de su padre, sus hijos son creyentes, temerosos de Dios, honestos, honrados, de buena reputación ante los demás. No son rebeldes, ni son acusados de libertinaje. En otras palabras, son hijos que honran a sus padres y no los avergüenzan. Eso quiere decir esa expresión, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esto también es lo que dice Tito acerca de los hijos del que desea ser ministro de la palabra de Dios. Vaya conmigo a Tito, por favor. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Dice el versículo 5 y el versículo 6. Tito, capítulo 1, versículos 5 y 6 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Al que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahí está claramente un pasaje paralelo con Timoteo 3. Que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y allí en 1 Timoteo dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Verso 5 de nuestro pasaje en 1 Timoteo. Vaya allá conmigo. Verso 5 en 1 Timoteo. Dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El versículo 5 nos da la razón del por qué el pastor debe gobernar bien su casa, tener sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe, ahí está la razón, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La razón es obvia, hermanos. Si no sabe gobernar y cuidar su propia familia, ¿cómo cuidará de la iglesia o la familia del Señor? Porque la iglesia es una familia, la gran familia de Dios. Un gerente de una empresa, escúchenlo bien, un gerente de una empresa puede ser un excelente gerente, pero a la vez un pésimo gerente de su familia, infiel, maltrato a su esposa, hijos en rebeldía, en libertinaje. Y eso no lo descalifica de la gerencia, por más que tenga mal testimonio familiar. Eso no lo descalifica de la gerencia, porque en el mundo en que él se mueve, lo que importa es que la empresa funcione, produzca ganancias y se posicione entre las mejores del mercado. Pero en la empresa del Señor, que es la iglesia, no ocurre lo mismo. El dueño de la empresa exige que sus pastores, que sus administradores deben tener un excelente testimonio como padres, como esposos y como gobernantes de sus hijos o gobernadores de su familia, de su propia familia. De lo contrario, el aspirante, el que anhela obispado, no califica para el oficio pastoral o la gerencia de la iglesia del Señor. Un pastor con mal testimonio familiar no califica para el pastorado, porque las especificaciones son claras. Esto no quiere decir que la familia del pastor sea perfecta, pero es una familia estable, es una familia que da ejemplo, es una familia que no anda en escándalos, es una familia que se ve que sus hijos aman y respetan a sus padres. Es una familia que se ve que sus hijos también temen a Dios y aún ayudan en el ministerio al Padre. Esto es muy importante hacerlo.
como pastores, tenemos una altísima responsabilidad de velar y de cuidar nuestra familia. Por eso, en el rango de prioridades está primero Dios y después la familia. Y después, si podemos decir, la iglesia. Porque si yo tengo una familia disfuncional, una familia que no se acomoda a los parámetros, a las exigencias de la gloriosa palabra de Dios, pues la familia de la iglesia, la familia de Dios, no tendrá un buen ejemplo y sufrirá graves consecuencias. Cada vez que yo estudio esto, y ahorita que estoy más metido en esto, veo la altísima responsabilidad que se demanda para un ministro del Señor. Por eso requerimos tanto de sus oraciones, hermanos. Requerimos tanto de que ustedes clamen a Dios por sus pastores, por sus hijos, por su familia, por su esposa. Porque al tener una familia estable, una familia bien gobernada, no nos avergonzaremos del Evangelio ni avergonzaremos el Evangelio. Amén. Entonces, iglesia, por favor, oren por los pastores. Necesitamos de la ayuda divina para sostenernos, porque es por la gracia de Dios que uno se sostiene. No es porque haya en uno un mérito especial. No, hermanos, si tenemos habilidad y si hemos logrado llevar una familia, es por la gracia y la misericordia de Dios, que ha dado sabiduría, que ha dado perseverancia, que nos ha permitido corregir, que nos ha permitido al mismo tiempo dar cierta libertad, pero al mismo tiempo freno, porque los hijos tampoco hay que mantenerlos en una cajita de cristal, porque cuando usted les da salidita se desbocan, hermanos. Entonces hay que ser sabios cuando formemos y eduquemos a los muchachos. A veces hay padres que se van a los extremos y no dejan a los hijos hacer nada. Y eso tampoco es bueno, porque los hijos se cohíben. Y cuando usted les da un poquito de libertad, son como un potro desbocado, que quieren salir a experimentar lo que el mundo les ofrece. Así que hay que hacer una cosa: en una mano el pan y en la otra el reo, decía mi mamá. Hermano, hay que pedir a Dios mucha sabiduría, mucha sabiduría. Hay algunos que los dejan mirar televisión. Hermanos, todo extremo es malo. Siempre hay que buscar el equilibrio y buscar la ayuda de Dios en oración, porque es que solos no podemos gobernar la familia, necesitamos de Dios. Si Dios no nos ayuda, en vano trabajamos nosotros. ¿Qué es lo que dice el Salmo? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿O estoy mintiendo? Entonces, si el pastor no tiene un excelente testimonio familiar, si hay hijos en rebeldía, acusados de borrachera, de drogadicción, de falta de control, de libertinaje, pues no califica como pastor casado para gobernar la iglesia del Señor. Dice claramente que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? ¿De quién es la iglesia? De Dios. El pastor, como todo padre, debe tomar la instrucción bíblica delineada por la palabra de Dios para levantar a sus hijos. Observen lo que dice Efesios 6:4, un verso muy corto. Efesios 6:4. Dice Efesios 6:4 de manera clara: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí hay dos cosas, ¿sí o no? Es un mandato a los padres y dice claramente:
Y vosotros, padres, él viene dando instrucciones a los hijos, instrucciones a los amos, instrucciones para llevar una buena vida. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿No es verdad que muchas veces provocamos a ira a nuestros hijos? Porque los exasperamos con la cantaleta, con las restricciones, y hacemos la vida del muchacho también un infierno. Provocamos a ira a los hijos. Hay que hablar con ellos, hermanos, sino criarlos. Aquí habla de pequeñitos, de más grandecitos y de los más grandes también. Criarlos es que todo comienza a radicar desde pequeños. Si usted tiene hijos pequeños y no aprovecha los primeros años de su infancia para sembrarles la palabra de Dios, para corregirlos y hacer que teman al Señor y que también le tengan miedo a usted, cuando sean pequeñitos, que teman. Entonces, después le cogen vuelo, hermanos, después le cogen vuelo. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, ¿cómo? En disciplina y amonestación del Señor. Hay que enseñarles disciplinas. Hay que enseñarles que si se levanta, hay que tender la cama, hay que dejar arreglado el cuarto, hay que recoger los zapatos, hay que correr la cortina, hay que abrir la ventana para que salgan los malos olores de la noche. Hay que enseñarles a lavar el platico en el que comen. Todo eso es disciplina. No que la mamá todo les haga, porque hay mamás muy alcahuetas que todo dejan que los hijos le hacen todo a los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, criarlos en disciplina, sembrar disciplinas. Desde pequeñito hay que enseñarles que hay reglas en la casa, que hay que cumplir con algunas cosas en la casa, que la papita no se la comen de balde, ¿sí? Que el papá tiene que trabajar y eso cuesta, y hay que colaborar, enseñarles a ser colaboradores. Pero también, ¿cómo lo hacemos? Sentándonos, abriendo la palabra con amor. Venga para acá, ¿qué nos enseña Dios acerca de esto? Vamos a leer esto hoy. Mire lo que dice Dios, hijo. Nos reunimos familiarmente y decimos, leamos la palabra de Dios y póngalo a hacer un devocional al muchacho también. Bueno, a usted le toca mañana el devocional y así. Y así hemos hecho nosotros en la casa. Y después a usted también le toca, a ver con qué salen. Entonces eso los obliga a estudiar, eso los obliga a leer la Biblia. Bueno, a usted le toca orar hoy. ¿Por qué va a orar? Y así, y comienza uno, sin ser recalcitrante y bueno, siéntese porque vamos a estudiar la Biblia. No, con amor, con ese cariño, venga, estudiemos, venga, leamos la palabra de Dios, oremos. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de aquello? Y ahí, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ¿cómo es que nos amonesta el Señor? Con la palabra. Y enseñarle al hijo que nosotros somos la autoridad puesta sobre ellos y que si nosotros le corregimos es porque el Padre que está por sobre nosotros nos manda a corregirlo y nos manda a instruirlos. Enseñarles que no los corregimos porque queremos, sino porque Dios nos lo manda, que por sobre nosotros hay una autoridad que nos va a tomar cuenta de la formación de ellos. Amén. Y darles por ahí ciertos gusticos. También no hay que correr, o si no los muchachos se aburren, se llenan de rabia, se llenan de frustración. Es que mi papá también es muy... Sí, entonces no hay que también ser uno amoroso con los hijos, sacarlos, gastarles un helado, compartir con ellos, acostarnos en la cama, jugar. Todo eso es bueno. Y eso hace que la familia se integre, hace que la familia se ame, hace que nos respetemos al mismo tiempo y que colaboremos mutuamente como padres e hijos. Hermanos queridos, la vida familiar del pastor, volviendo al tema, ya hablamos de todos los padres, incluyéndome aquí. Entonces, la vida familiar del pastor es de suma importancia porque esto contribuye grandemente a su autoridad pastoral sobre la congregación. Porque las iglesias están compuestas de familias con muchos problemas que necesitan dirección. En consecuencia,
Ellos con su buen ejemplo familiar, consejos y enseñanzas bíblicas contribuyen grandemente a la edificación de los matrimonios y las familias que componen la congregación. Por eso la vida familiar del pastor debe ser excelente. No se trata solamente en el pastorado de enseñar la correcta doctrina a la iglesia. Se trata también de ser ejemplo familiar a los hermanos de la congregación. Por esta razón, la exigencia de que un pastor debe gobernar su propia casa es sine qua non. Debe ser excelente para poder también cuidar la iglesia del Señor. La paternidad humana, escúchenlo bien, la paternidad humana existe para demostrar la belleza de la paternidad de Dios. A mí me parece eso excelente. La paternidad humana existe para demostrar la belleza de la paternidad de Dios. Nuestro más alto llamado como pastores y como padres también es ser ejemplo de la paternidad de Dios para nuestros hijos y para nuestra iglesia. Hoy la predicación salió al tope, ¿sí o no? Porque es el Día del Padre. Así que padres, nosotros somos ese reflejo del Padre Celestial en nuestra casa y en nuestra iglesia. Y es una altísima responsabilidad, ¿no les parece? Nosotros debemos entonces tener esto muy claro y muy en cuenta, mis queridos hermanos. Porque de lo contrario, no vamos a reflejar al Padre Celestial. Jesucristo, usted lea los evangelios y en muchas partes se refirió, en muchas partes, a Dios como ¿quién? Como Padre. Cuando oréis, decid, Padre nuestro. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, glorifícame tú al lado tuya con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y hay muchas partes en las que Cristo se refiere a Dios como su Padre. Así que como padres, nosotros que somos creyentes, que tenemos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo en nosotros, como la unción que nos es dada y que nos identifica como creyentes, debemos reflejar la paternidad de Dios en nuestro hogar y en nuestra iglesia. Amén. Primera de Timoteo 4:12. Porque no se trata solamente de enseñar la correcta doctrina, lo cual es supremamente importante, sino también se trata de ser ejemplo en todo, con la familia y con la vida personal. Primera de Timoteo 4:12 dice, le está diciendo Pablo a Timoteo, que era el joven pastor, que probablemente también se casó. Primera de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso le debe usted, padre, predicar a sus hijos. Mire, hijo, ¿qué es lo que Dios demanda de los jóvenes? Entonces vea, ¿qué dice aquí Pablo a Timoteo? Que ninguno tenga en poco tu juventud. Porque es que muchos tienen en poco la juventud de algunos muchachos, porque los muchachos no son ejemplo. Un muchacho debe ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y fe y pureza. Un pastor como padre debe ser ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Una madre lo mismo. Esto es para todos. Así que no se comiencen a recargar solamente la balanza a un lado. Es para todos. O sea que nosotros como pastores no estamos solamente llamados a enseñar la doctrina correcta, sino a ser ejemplo en todo a los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Ya llegaremos ese día aquí para estudiar qué significa cada una de esas palabras. Génesis 18:19. Génesis 18:19. ¿Qué dice? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio,
para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Mire, este texto es supremamente importante considerarlo. Los ángeles llegan a la casa de Abraham, Abraham los atiende, les da mamona, porque él mata una becerrita, les da mamona, les da panes con mantequilla, y ellos siguen su camino porque van rumbo ¿a dónde? A Sodoma, a destruirla. Y van en su camino y dice el ángel: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, porque Abraham iba detrás de ellos, no los quería dejar ir. Habiendo de ser Abraham el patriarca, y en el cual van a ser benditas todas las familias de la tierra, encubriré yo lo que voy a hacer. Entonces él decide contarle, y decide contarle por esta razón: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su descendencia después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mira lo importante de este texto. Un verdadero creyente, Dios sabe que mandará a sus hijos. Abraham era un verdadero creyente. Usted y yo somos verdaderos creyentes y hemos confiado en el Señor Jesús. Entonces, Dios sabe que usted y yo como padres mandaremos a nuestros hijos y a su casa, después de decir, y a los hijos que nazcan a nuestros hijos, que guarden el camino de Jehová. ¿Cuál es el camino de Dios? Cristo. Haciendo justicia y juicio. ¿Cómo guardo yo el camino de Cristo? ¿Cómo digo que yo soy cristiano si vivo una vida disoluta y en desobediencia a la palabra de Dios? Haciendo justicia y juicio. Es decir, obrando correctamente para que haga venir Jehová sobre Abraham o sobre cualquier padre lo que ha hablado acerca de él. ¿Y qué es lo que ha hablado Dios acerca de nosotros? Él ha dicho que para nosotros es la promesa de salvación, y para nuestros hijos y para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Así que usted y yo, aunque usted vea a sus hijos que no quieran caminar, siga enseñándoles, siga mostrándoles el camino, sígales instruyendo, siga dándoles buen ejemplo, y confiando en que Dios ha prometido que la descendencia de los justos será bendita, porque la promesa de salvación es también para nuestros hijos. Amén. Creámoslo, oremos y caminemos en pos de esto, dándoles buen ejemplo, enseñándoles, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham o sobre cualquier creyente lo que ha hablado acerca de nosotros. Josué, versículo 24, perdón, Josué capítulo 24, no versículo, capítulo 24, verso 15. Josué capítulo 24, verso 15. Dice así la palabra de Dios: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, yo y mi familia, serviremos a Jehová. Josué está dando el discurso de despedida al pueblo de Israel que él ha introducido a la tierra prometida, y después de repartirle las tierras a las tribus, los reúne y les recuerda y les dice, como familia de gobernador, como familia de aquel que los lideró para tomar la tierra, les dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Nosotros hemos llegado a esta tierra no para vivir nuestra vida como nos venga en gana, es lo que les está diciendo Josué. Si hemos llegado a esta tierra y si Dios nos dio esta tierra, no es para vivir nuestra vida como queramos. Si Dios nos ha dado esta tierra, es para que sirvamos a aquel que nos la dio, a Jehová. Por eso dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si ustedes creen que es inconveniente servir a aquel que nos sacó de Egipto, que nos pasó por el desierto y que nos trajo a la tierra prometida,
Si ustedes creen que es inconveniente servirle a Él, entonces escojan ustedes a quién sirvan. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, es decir, cuando estaban allá al lado de Mesopotamia, o a los dioses de los amorreos en cuya presencia habitáis, porque ahí habían dioses en esa tierra de los amorreos. Estaban en peligro de que se torcieran y fueran a adorar esos dioses. Entonces Josué les pone los puntos sobre las íes. Solamente hay un Dios verdadero. Hay dioses que adoraban sus padres. ¿Quieren seguir adorando a esos dioses? Hay dioses aquí en esta tierra aún que conquistamos. Y también ustedes están en peligro de adorar a esos dioses. Pero solamente hay un Dios al cual debemos adorar. Él les dice: si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero dice Josué, les pone un ejemplo: yo y mi casa, yo y mi familia, serviremos a Jehová, al que nos sacó de la esclavitud de Egipto, al que nos pasó por el desierto y nos trajo a la tierra prometida. Lo mismo es para nosotros. Ustedes deben tener esa consigna como padres: yo y mi casa serviremos a Jehová. Si mi papá no quiere apartarse de los ídolos que ha adorado durante toda su vida, si no quiere apartarse del trago, de la borrachera en la que ha vivido por mucho tiempo, pues que lo siga haciendo. Pero yo y mi casa, yo y mis hijos, serviremos a aquel que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es ese? Jesucristo el Señor. Amén. Padres de familia, esa es la consigna que tú y yo debemos tener cada día. Mi esposa, mis hijos y yo vamos a servir a Dios y vamos a orar por mis hijos. Vamos a ponernos de rodillas cada día para que Dios toque el corazón de mis hijos. Si no se han casado, que les dé un esposo o una esposa creyentes, porque no se pueden unir en yugo desigual, porque resultan adorando a los dioses de los cananeos. Los que tenemos hijos pequeños, bueno, yo ya no tengo tan pequeños, pero casamenteros, hay que orar para que el Señor les dé un esposo o una esposa que teman a Dios, que ame al Señor. Eso es lo importante, ¿o no es así? Y los que tienen hijos pequeñitos desde ya deben estar orando para que cuando el Señor crezca, Dios también ya desde estos momentos esté preparando esa idónea o ese marido especial para la mujer, si es una niña, para que el día que ella se case en yugo igual, porque yo como padre he orado y he clamado para que eso se lleve a cabo y no se junte con un cananeo o con uno de la tierra de Mesopotamia. Hermanos, esa es la responsabilidad que tenemos como padres, mucho más si uno es ¿qué? Pastor. Servir a Dios con nuestra esposa y con nuestros hijos. Que se pone difícil la cosa, que los hijos comienzan a rebelarse, a corcoviar. Pues hay dos cosas que tenemos que hacer: hablarles, si ya son grandes no les podemos pegar, hablarles, confrontarlos con su pecado, con sabiduría y con amor, y doble sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es poderoso para cambiar al pecador más duro. Pero hay una tercera cosa que debemos hacer. ¿Cuál es? El testimonio como padres. El testimonio, el buen ejemplo como padres. Que nuestros hijos vean que realmente nuestro papá lo que predica con sus labios procura vivirlo. No de manera perfecta, porque aquí no hay ninguno perfecto. El único perfecto ha sido ¿quién? Cristo. Pero el buen ejemplo, el buen testimonio es fundamental también para nuestros hijos. Entonces, enseñarles, orar y buen testimonio. ¿Están siendo edificados hoy, familias? El Señor les bendiga. Gracias a Dios por eso. Quiero leer unos textos que son duros y tristes y dolorosos de alguien que no corrigió a sus hijos. Hijos en desobediencia,
rebeldes y acusados de llevar un estilo de vida licenciosa en la familia del ministro, imposibilitan y frustran el oficio pastoral. Miremos lo que pasó en primer libro de Samuel, capítulo 2, con el sacerdote Elí. No vamos a mirar toda la historia, voy a darles algunos versículos del pasaje. Primero de Samuel 2:12. Él tenía unos hijos y Dios estaba levantando un sacerdote que lo iba a reemplazar a Elí. Que iba a reemplazar a Elí. ¿Cuál era ese sacerdote? Samuel. Él estaba pequeñito aún, pero estaba ahí viviendo con Elí. Dice el verso 12: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Hermanos, ¿qué había pasado con este padre? No los había instruido en el conocimiento de la ley del Señor. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Cuando dice que no tenían conocimiento, indica que el Padre no les enseñó, que el Padre nunca los instruyó. Adelántese al versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Aquí entonces mire dónde va ya el pecado de no instruir los hijos y dejarlos hacer lo que quieran. Era pues muy grande delante de Jehová, porque además de eso estaban sirviendo allá en el tabernáculo. El pecado de los jóvenes era muy grande porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Adelántese al verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se acostaban con las mujeres que velaban en el tabernáculo de reunión. Un pecado lleva a otro pecado. Y un padre que no estorba ni corrige ni le dice nada al hijo, pues cada vez toma más vuelo, más vuelo. Versículo 23 al 26. Y les dijo, cuando le llegó la noticia a Samuel de lo que estaban haciendo, mira lo que dice Samuel. Les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo esto, de este pueblo, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Mira, hermanos, a veces cuando se toman ya medidas o tomamos la resolución de tomar medidas con nuestros hijos, a veces ya es demasiado tarde. Ya no hay tutías que valgan, hermanos. Samuel aquí les dice la verdad, pero ya eran hombres que estaban adelantados y los había cogido el pecado y no les importaba la voz de su padre. Él les dice: no, hijos míos, porque no es buena la fama que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Cuando uno da mal ejemplo, hace pecar. Imagínense los hijos del pastor dando mal ejemplo, pues eso hace pecar a los demás. Si los hijos del pastor hacen eso, pues yo también hago lo mismo, ¿sí? Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Eso es verdad, ¿cierto? Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Eso hablándolo en términos de la justicia humana. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de Jehová. Cuando uno peca contra Jehová, ¿qué le queda al pecador? Arrepentirse de su pecado personalmente y pedirle perdón a Dios. Porque por más que el papá ruegue a Dios, si el hijo no se arrepiente y le pide perdón a Dios, pues no hay nada que hacer. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, es decir, no se quisieron arrepentir, no quisieron pedirle perdón a Dios. Y nos dice aquí ya
algo de lo que está en la mente y en el propósito de Dios soberano, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ya no había nada que hacer. Entonces es muy importante mirar esto. Ahora adelántese a 1 Samuel 2:30. Dice: por tanto, le dice Dios a Samuel, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente en el sacerdocio. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Por no honrar Samuel al Señor, Dios cortó su sacerdocio. Dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Samuel no había honrado a Dios, ministraba en el tabernáculo, pero no había honrado a Dios. De hecho, la palabra de Dios, como usted lee la historia, escaseaba. Por eso Dios le comenzó a hablar, fue a Samuel. No había honrado a Jehová. Y que el que no honra a Dios, dice, será tenido en poco. ¿Cómo se había manifestado que Samuel no había honrado a Jehová? Porque no había corregido ni instruido a sus hijos, no había tenido cuidado de su familia. Perdón, ¿qué es yo? Ay, Samuel, perdón, Elí, un lapsus. Elí no había cuidado a su familia. 1 Samuel 3, 11 al 13. 1 Samuel 2, 11 al 13. Dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Por qué Dios castigó a Elí? Porque sus hijos blasfemaron contra Dios y él nunca les estorbó el pecado. Y cuando quiso hacerlo, ya no había nada que hacer. ¿Cuánta responsabilidad tiene un pastor con su familia? ¿Cuánta responsabilidad tiene usted, creyente, hijo de Dios, como padre, con sus hijos, con su familia? Porque las familias también testifican de Cristo allá en el mundo, ¿o no es así? Dios honra a los que le honran, pero a los que lo desprecian serán tenidos en poco por el Señor. Y quiero finalizar con una nota importante. Solamente miramos eso, entonces en 8 días vamos a terminar los otros 2 puntos. Una nota importante que quiero resaltar en esta mañana para concluir la enseñanza. Por otra parte, el ministerio familiar del pastor como marido de una sola mujer, porque lo primero que dice es que debe ser marido de una sola mujer, que la ama y la respeta, depende también en gran manera de su esposa. El ministerio del pastor también depende en gran medida de su esposa, de su ayuda idónea, de esa mujer virtuosa que también ama al Señor y debe amar al Señor, que debe ser una creyente consagrada, que siempre está a su lado, que lo anima, que lo apoya cuando está triste y preocupado, que le prepara sus alimentos con esmero y con amor, que le alista su ropa, que le ayuda con la disciplina, con la corrección y la instrucción de sus hijos, que le colabora con las cosas de la congregación aún, que ora por el
por el pastor constantemente para que el Señor lo llene de sabiduría y de gracia para ministrar la palabra y tomar decisiones en la iglesia del Señor. Que lo corrige también, porque muchas veces las esposas nos corrigen y nos frenan, porque nosotros a veces somos muy tercos, pero las esposas están ahí para ayudarnos en eso y decirnos eso no se debe hacer. Mire, piense esto más bien. Ahí están las esposas. Nos corrigen y nos frenan y nos ayudan también a crecer espiritualmente para que llevemos adelante la obra del Señor. Sin una esposa abnegada y virtuosa, los pastores muy difícilmente pueden llevar a cabo su labor ministerial y ser de gran bendición a las familias de la iglesia, a la obra del Señor. Esto es muy importante entenderlo. No hay cosa más agradable que estar uno allá clavado en el computador estudiando cuando la esposa llega con un vasito de jugo y un pedacito de torta. El Señor, digo, gracias Señor por mi esposita, así. Y además de muchas otras cosas, hermanos, Dios es bueno y a los pastores los dota de esposas abnegadas, de esposas amorosas y responsables con sus hijos también, que están hombro a hombro con el pastor, velando por su familia, por su hogar, para que el hogar del pastor sea de gran bendición y testimonio a las familias de la congregación. Amén. Así que esposas, para ustedes también, aunque sus esposos no sean pastores, ustedes tienen la misma responsabilidad de hacer que su esposo crezca espiritualmente, que se dedique a más tiempo a la oración, a la lectura de la Biblia, a que tome el rol como cabeza en el hogar para que llame a sus hijos. Mire, mi hijo, llame a los hijos y venga, estudiamos la palabra de Dios. La esposa tiene mucho que ver en eso, para que los padres tomen su rol como pastores y sacerdotes de su hogar. Quiero mirar dos textos bíblicos acerca de la mujer virtuosa. Proverbios 18:22. Padre de familia, tenga esto en su mente hoy. Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Qué maravilloso pasaje. El que haya esposa, ¿qué haya? El bien y alcanza la benevolencia de Dios. O sea que gracias a Dios por las esposas. Esposas, gracias por estar al lado de sus esposos y ser fieles y firmes y no pensar en divorciarse, sino en permanecer hasta que la muerte los separe. Proverbios 31, 10 al 12. Proverbios 31, 10 al 12 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Una pregunta muy importante, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le dará a ella bien y no mal todos los días de su vida. Esposas que me escuchan, esto es para ustedes. Lo que Dios espera de una mujer virtuosa es más preciosa que las piedras preciosas. Dice que sobrepasa largamente la estima o el valor de las piedras preciosas. Más preciosas que la esmeralda, el rubí, los diamantes, son las esposas virtuosas. El corazón de su marido está en ella confiado. ¿Su marido puede confiar en usted? ¿Puede darle plata y decir, mi esposa no se va a malgastar el dinero porque sabe cuáles son las prioridades del hogar? El corazón de su marido está confiado porque sabe que no le va a poner cachos, sino que es fiel al esposo. Y luego dice, y no carecerá de ganancias. En lugar de malgastar el dinero, hace que el dinero aumente. Es buena administradora de los recursos que el esposo le da para mantener el hogar. No carecerá de ganancias. Y escuchen lo que dice el verso 12. Le da ella bien y no mal cada 8 días. Todos los días de su vida, hermanos. Eso es lo que ustedes deben esperar de sus esposas, pero eso depende de que si usted la ama como ama Cristo a la iglesia, y sus esposas deben darle bien a sus esposos y no mal todos los días de su vida. No carecer de ganancias, hacer que la unión, que la sociedad conyugal crezca, se amen, se respeten y mantengan unidos
todos los días hasta que la muerte los separe. Aquí se han hecho varios pactos matrimoniales y en otras partes, como 22 matrimonios he hecho desde que estoy de ministro. Algunos se han separado y eso es triste y doloroso. Pero ¿qué demanda el Señor? ¿Qué demanda el Señor? Si me están escuchando hoy, que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Debemos honrar a Dios. Cuando usted cumple su palabra y cumple los votos, está honrando a Dios y Dios le honrará, porque Dios honra a los que le honran. Pero si lo desprecian, si tienen en poco lo que han hecho delante de Dios y lo que han prometido delante de Dios, Dios también los desechará. Y ser enemigo, tener por enemigo a Dios, es terrible, hermanos. Cuán terrible es caer en las manos de un Dios vivo si no lo honramos. Así que, hermanos, esta era la enseñanza para el día de hoy, que Dios haya hablado a sus corazones, familias, padres, hijos que están aquí. El deseo de mi corazón como pastor es que las familias perduren, se amen, se respeten y reflejen la unidad y el amor de Cristo al mundo y a las demás familias que necesitan de Cristo. Amén. Colóquense de pie, por favor. Padre, te doy gracias y bendigo tu santo nombre, colocando delante de ti, Señor, a todos mis hermanos y hermanas y familias aquí representadas. Señor, glorifícate en medio de esta congregación y de todas las congregaciones que se preocupan por predicar fielmente tu santa y gloriosa palabra. Te alabo, te glorifico y te exalto, Altísimo Dios, y te ruego que mantengas en unidad a todas las familias de nuestra congregación y matrimonios, mi Señor. Que unas lo que se está desuniendo, que unas nuevamente aquellos que se han desunido, Señor, para que la luz de tu verdad, tu guía y tu dirección sean en ese hogar, para gloria y honra de tu santo nombre. En Cristo nuestro Señor te lo pido con acción de gracias. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El culto ha terminado, Dios lo lleve en su paz. Recuerden, hermanos, que tienen que esperar un momentico, no se vayan a ir.